Tiki. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Buenas tardes, profe. Sí, se está viendo bien el archivo. Bien. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, van a ver algunas imágenes que son de actividades que hemos hecho de educación ambiental en diferentes áreas protegidas. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por lo que son las áreas protegidas hoy, cómo las percibimos, cómo las entendemos y qué relación tienen con la comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de áreas protegidas aparecen varias definiciones, pero bueno, yo elegí dos que las voy a leer ahora con ustedes. La primera es del artículo número 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y dice así: es un área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Es una definición bastante sencilla, pero tiene mucha información. Lo que sí sabemos cuando pensamos en áreas protegidas es que son espacios geográficos que están delimitados, que esos límites tienen que ser claros y que tienen que estar establecidos bajo algún instrumento legal de creación, para entenderlos como tal. Pueden haber otros espacios naturales u otros ecosistemas también que tengan altos valores de conservación, pero que no estén definidos como áreas protegidas. Una de las condiciones para que sea área protegida es que tiene que estar creada a través de un instrumento legal, ¿sí?, que define sus objetivos de creación y sus objetivos de conservación. Otra de las definiciones la tomé de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que propone lo siguiente: las áreas protegidas se definen y se crean como un espacio geográfico claramente definido, retomamos la idea anterior, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Esta definición complejiza un poco más la definición anterior y también incluye la dimensión cultural, ¿sí? Todos estos aspectos, estos valores, estos sentidos humanos que se relacionan con estos valores naturales. Y aparece también la dimensión temporal. La conservación tiene que ser a largo plazo. Más allá de que haya medidas que sean para aplicar a corto y a mediano plazo, el objetivo que persiguen las áreas protegidas tiene que ver con la conservación de esos ecosistemas a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo no es ni a 5, ni a 10, ni a 15 años. Estamos hablando que tiene que haber una garantía de esa conservación, no solo para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras, indistintamente, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, ¿verdad? Aparecen dos conceptos interesantes también que tienen que ver con los servicios ecosistémicos. Seguramente han escuchado hablar de este concepto. Muchas veces suena esta palabra de recursos naturales, bienes y servicios ecosistémicos, beneficios ambientales, que son distintas figuras para expresar lo mismo. Depende del autor o la autora, bueno, se toma un concepto o el otro. Lo que sí sabemos es que las áreas protegidas, cuando se crean a través de esos instrumentos legales, tienen definidos no solamente los límites, sino también los valores de conservación que van a proteger, que van a cuidar, que van a conservar. Los valores de conservación son aquellos componentes de un determinado espacio geográfico cuyos valores biológicos, ecológicos, sociales o culturales son excepcionalmente significativos o de importancia crítica, ¿sí? Acá aparece una definición también interesante que le da un valor agregado a lo anterior. Cuando creamos o cuando se crea un área protegida es porque evidentemente hay un rasgo puntual que la hace diferente a otros espacios y que ese rasgo o ese valor merece atención, merece importancia y gestión, ¿sí? Estos rasgos pueden estar asociados a valores biológicos, ¿sí?, asociados a la biodiversidad, a los procesos ecológicos que suceden en ese espacio
Y también a los valores sociales o culturales, que tienen que ver con los sentidos, la identidad, la pertenencia que se genera en torno a ese ecosistema natural. Y que son excepcionalmente significativos, o sea que tienen una trascendencia, una importancia, una relevancia tal que merecen estar bajo una figura de conservación, bajo alguna categoría de conservación. Y esto de la importancia crítica también nos da pie para referir a que puede haber presiones ambientales latentes, emergentes o presentes que los estén comprometiendo de alguna forma, ¿sí? Cuando hablamos de presiones ambientales, hacemos referencia también a distintas percepciones en relación a esas presiones, que pueden tener que ver con amenazas concretas, problemáticas que ya están siendo percibidas, problemáticas ambientales que ya están siendo percibidas por las comunidades, y también a conflictos ambientales que ya tienen una trascendencia mediática. Cuando esta problemática salta a otra escala, ¿sí?, hacemos referencia a los conflictos ambientales. Dentro de estos valores de conservación, ¿sí?, aparecen las contribuciones que la naturaleza brinda a las personas, que tiene que ver con estos conceptos que ya mencionamos recién de los bienes y servicios ecosistémicos. Hoy hacemos referencia a esta nueva idea que tiene que ver con las contribuciones de la naturaleza para corrernos de esta lógica antropocéntrica de definir nuestras relaciones con la naturaleza y empezar a entender que la naturaleza funciona y no trabaja solamente para la especie humana, sino que también brinda contribuciones a todos los seres vivos, ¿sí? ¿Y qué tomamos como especie humana de estas contribuciones? Estos bienes y servicios los podemos agrupar en 4 grandes paquetes o en 4 grandes ideas, ¿sí? Una tiene que ver con las contribuciones asociadas al aprovisionamiento, otras a la regulación y otras al soporte, y después las contribuciones culturales. Cuando hablamos de las contribuciones de aprovisionamiento, nos referimos a aquellas asociadas a los productos que se obtienen de los ecosistemas, a todo esto que obtenemos como producto de la naturaleza propia, o sea, son resultados propios de procesos ecológicos, pero lo obtenemos como un producto, ¿sí? Es como bien tangible. Tienen que ver con los alimentos, el agua dulce, la madera o la leña, las fibras, los recursos medicinales, los recursos genéticos, los combustibles del tipo que sean, los minerales, las materias primas, ¿sí? Es bien gráfico, ¿no? Nos provee de estos productos naturales. Cuando hablamos de las contribuciones asociadas al sostenimiento o al soporte, son aquellas necesarias para que los demás servicios sigan existiendo. Y no solamente son los productos que obtenemos, sino también los procesos que generan esos productos. Es lo que soporta al resto de relaciones ecológicas que suceden en los ecosistemas y que tienen que ver con la formación del suelo, el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis como proceso, la producción primaria y la generación de biomasa. Cuando hablamos de soporte también lo podemos hacer muy gráfico, muy explícito. Es todo lo que soporta la vida. Yo imagino todo lo que sucede en nuestros pies que soporta la vida por encima, ¿no? Fíjense que, bueno, la fotosíntesis es un proceso clave que nos permite obtener oxígeno, aire limpio, se encarga de la captación del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y los transforma en oxígeno que usamos y que consumimos todos los seres vivos indistintamente la especie. La producción primaria tiene que ver con los productos o con la generación de plantas, ¿sí? de lo que es la cobertura vegetal, que es el alimento principal de los consumidores herbívoros. Y los herbívoros son después alimento para los consumidores carnívoros en esta red de relaciones tróficas, por ejemplo. El ciclo de nutrientes es un proceso clave que lo que va haciendo es fijar los nutrientes en este ciclo, ¿sí? de descomposición, de generación de materia, y son los mismos nutrientes, y también, a ver cómo, bueno, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es el del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno está presente en un montón de componentes de la naturaleza, pero en distintas formas.
Y parte de ese ciclado tiene que ver cómo las plantas fijan ese nitrógeno en los suelos, por ejemplo, ¿sí? La formación del suelo. El suelo, a mí me gusta hacer referencia al suelo porque también es uno de los componentes de la naturaleza y de los paisajes que los tenemos medios olvidados, ¿no? Y el suelo hoy, en esa capita fina donde sucede la vida, donde empieza y termina la vida, muchas veces la tenemos olvidada. Y el suelo hoy es uno de los principales componentes vulnerados y vulnerables en nuestros ecosistemas porque estamos perdiendo suelo. Y ese suelo que se pierde a partir de la erosión o de otros procesos, otras intervenciones, es suelo que no vuelve a su lugar. Bueno, quienes vivimos en Córdoba, tenemos las sierras grandes, tenemos las sierras chicas, y las distintas transformaciones que han sufrido nuestros paisajes naturales, hoy nos expresan, ¿sí?, con claridad la gran problemática que tenemos asociada al suelo perdido, ¿sí? Ese suelo que se pierde, en muchos casos, funciona como esponja para la regulación de las cuencas hídricas, para la filtración, la filtración del agua, de lluvia, para la captación del rocío, de la humedad ambiental, y el suelo es el soporte de ese proceso también, ¿sí?, a otra escala. Después tenemos las contribuciones vinculadas a la regulación, que refieren al funcionamiento de los ecosistemas, al funcionamiento, ¿sí? La regulación del clima y los fenómenos meteorológicos, el flujo de los vientos, los ciclos del agua, la calidad del aire, la polinización como proceso, el control de las poblaciones y de poblaciones que están asociadas a especies con potencial de transmisión de enfermedades, ¿sí? El nivel de intervención que están sintiendo los ecosistemas naturales a escala global, a escala regional y a escala local, hoy hace que un montón de especies no tengan su hábitat en equilibrio y que esté tan frágil que necesiten migrar a otros ecosistemas. Y cada vez se producen más el intercambio de enfermedades, la transmisión de enfermedades, y bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, estamos saliendo de una pandemia que posiblemente también tenga que ver con eso. Cuando hablamos de la regulación del agua, también necesitan, bueno, en Córdoba el agua nace en nuestras principales cuencas hídricas, que son las sierras grandes y las sierras chicas. Y no viene de deshielo, no aparece mágicamente por generación espontánea, sino que viene justamente del trabajo minucioso y sostenido en el tiempo que generan nuestros bosques y nuestros pastizales. Cuando eso no está, esta regulación de los ciclos del agua también se rompe, ¿sí? Imagínense que los ecosistemas funcionan como el cuerpo. Si nos empiezan a faltar algunas partes de nuestro cuerpo, bueno, hay algunos órganos, algunos sistemas de órganos que tienen que hacer un esfuerzo extra para compensar ese desequilibrio. Y hoy estamos en esa situación también a nivel ambiental. Cuando esos sistemas de órganos o esos órganos también empiezan a romper su dinámica natural, bueno, hablamos de ecosistemas enfermos, ¿sí? Porque no están cumpliendo sus funciones, no están pudiendo sostener estas redes de relaciones ecológicas de manera saludable y sana. Después tenemos contribuciones de la naturaleza asociadas a valores culturales. Y se refieren a aquellas que tienen que ver con los beneficios no materiales que percibimos las personas de los ecosistemas. No materiales o intangibles muchas veces. Y tienen que ver con los valores psicológicos, estéticos, espirituales, artísticos, educativos, deportivos, turísticos, recreativos, la herencia cultural, la identidad cultural, la inspiración, la salud física, mental, emocional, el arte, la música. Fíjense cómo muchas veces los paisajes definen la identidad. Cuando nos vamos a la sierra, el serrano se percibe serrano porque vive, habita, trabaja, se relaciona íntimamente con la sierra. Cuando nos vamos al norte, bueno, ahí tenemos una compañera de Villa de Soto. La gente del norte cordobés sabe que su identidad cultural está asociada inmediatamente con ese paisaje, intrínsecamente con ese paisaje. Sus tiempos, sus producciones, sus alimentos, su tonadita, y eso también tiene que ver con los valores culturales.
Fíjense la cantidad de artistas que le escriben al monte, que le cantan al monte, que pintan el monte. Córdoba, en sus inicios, dentro de lo que es el desarrollo turístico como provincia, se promocionaba el turismo medicinal. Digamos, la gente venía a curarse de enfermedades respiratorias por la calidad ambiental y por los beneficios que ofrecían los bosques serranos, ¿sí? Bueno, también tiene que ver con esta relación asociada a la salud, ¿sí? Bueno, las prácticas turísticas, también ya vamos a trabajar un poco más sobre eso. Los valores espirituales, cada vez que estamos en crisis existencial, colapso, vamos a mojar las patas al río y hola María, vamos a mojar las patas al río y eso ya nos conecta directamente con otra sintonía, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esos valores estéticos, espirituales también. Bueno, después de la pandemia, tan marcado fue el encierro, que después se hizo necesaria y evidente el impulso y el deseo de salir a hacer actividades deportivas al aire libre. Y qué mejor escenario para hacer esas actividades que la naturaleza. Bueno, eso como para mencionar algunos ejemplos. Cuando hablamos también de la herencia, tiene que ver con cómo se van heredando algunos saberes asociados también al uso del paisaje. Cómo hacer el charqui, cómo trabajar el cuero, cómo hacer la esquila, cómo producir arrope, ¿sí? Tiene que ver con esos valores culturales que están íntimamente asociados al paisaje natural que nos rodea. Y cómo como humanos, como especie, como comunidad, nos relacionamos y vamos tejiendo ese vínculo con nuestro entorno natural. En Córdoba, ¿sí? Tenemos 28 áreas protegidas creadas. Esto ya, perdón, me fui, pero volviendo a hablar de las áreas protegidas, tenemos 28 áreas naturales protegidas creadas en la provincia y hay 2 que se encuentran en tratamiento legislativo hoy. Estas áreas protegidas están distribuidas, fíjense si ven acá en el mapita, en gran parte hacia el sector oeste y noroeste, y acá en el caso de Ancenusa, donde está uno de los mayores humedales de Latinoamérica, están distribuidas estas áreas, ¿sí? Además tenemos parques nacionales y otros formatos de áreas protegidas no convencionales que también incluyen las reservas comunales, municipales y las privadas, que no están expresadas en este mapa, pero aproximadamente hay unas 100 áreas protegidas en la provincia que ocupan 4 millones de hectáreas del territorio provincial, ¿sí? Estas áreas, fíjense, a ver, no sé si puedo hacerle zoom, pero si lo ven acá, muchas de las áreas tienen que ver con la conservación, la protección y el manejo de las cuencas hídricas, ¿sí? Nuestra principal cuenca hídrica está en la Pampa de Achala, donde nacen gran parte de los ríos que alimentan, que proveen de agua a gran parte de la población de la provincia. Y después tenemos otros sectores, ¿sí? Donde tenemos muestras representativas del bosque chaqueño, ¿sí? En este caso, toda la región del Chaco árido hacia acá. Cada una va a tener su particularidad, cada área protegida tiene sus dimensiones, sus superficies, sus límites establecidos y también supone criterios de manejo particulares. Hoy, a través de los convenios que se han celebrado con el Consejo Federal de Inversiones, tenemos 4 planes de manejo que están aprobados por resolución y que van a ser los instrumentos rectores de las planificaciones y las gestiones territoriales en las áreas protegidas. Y hay 4 planes más en construcción, en desarrollo. Cuando hablamos de la planificación es un concepto ordenador. La planificación nos orienta hacia qué horizonte debemos pensar y proyectar las áreas protegidas y qué debemos ir haciendo en ese mientras tanto con medidas a corto y a mediano plazo para llegar a ese horizonte, que es un horizonte a largo plazo. Cuando hablamos de conservación en las áreas protegidas, el concepto de conservación refiere
a que tiene que haber pautas de manejo de ese territorio, ¿sí? Distinto es el concepto de protección y el concepto de preservación. Aunque las tres palabras parezcan lo mismo, tienen sentidos conceptuales diferentes. Entonces, cuando hablamos de conservación, ya deberíamos presuponer que tiene que haber criterios de manejo, criterios de zonificación, recursos asignados para que eso suceda también, personal trabajando, articulaciones con la comunidad local, con la diversidad de actores que integran estos territorios, y tiene que haber un trabajo conjunto y articulado permanentemente, ¿sí? Hoy, antes de pasar a la parte de la comunidad, estamos transitando un momento de cambio de paradigmas respecto a las áreas protegidas. Fíjense que muchas veces cuando se habla de la creación de un área protegida, veo que la gente lo ve con desconfianza porque piensan qué es lo que no me van a dejar hacer en ese lugar, qué vienen a sacar. Y en realidad hoy las áreas protegidas no se piensan sin gente, no se piensan, ni se visualizan, ni se construyen aisladas como burbujas, sino que se piensan integradas con las comunidades, con sus usos, con su pertenencia, con ya sea la persona que la habita, que la visita, que produce en el territorio. Entonces se integra mucha más solidez el factor humano ahí. Y ni hablar de que dependemos inevitablemente del funcionamiento de estos ecosistemas para vivir. Más allá de lo que hagamos o no con el territorio, nuestra existencia depende de estos ecosistemas hoy, para la vida. Avi, no sé si las intervenciones las hacemos al final o... Alguien había levantado la mano, pero no sé si... A ver... Bien, bueno, seguimos un poquito más avanzando entonces. A ver, ahí está, bueno. Ahora pasamos a la dimensión comunidad. Esta es una foto de una actividad de educación ambiental que hicimos en una de las áreas protegidas de Sierras Chicas y me pareció tan gráfica y tan significativa para estos tiempos que ya podemos después al final incluir una reflexión al cierre. Pero esta es una actividad que surgió de estudiantes de una escuelita, donde, bueno, surgió, digamos, del diálogo y del intercambio que se estaba produciendo, esto de pensar los ecosistemas como un rompecabezas, ¿sí? Con todas sus partes, con todas sus piezas, con cada forma, con cada figura, con cada encaje tan particular. Bueno, así funciona el ecosistema, los ecosistemas, ¿no? Y todas las partes tienen que estar presentes. Si una de esas piezas falta, bueno, ese rompecabezas está incompleto. Cuando hablamos de comunidad, las comunidades constituyen unidades sociales básicas, es decir, con modos de asociación elementales y agrupaciones cuyos integrantes tienen intereses, prácticas, percepciones y valores en común. Es una definición compleja, que daría mucho para hablar también, pero cuando pensamos en comunidad, también pensamos en la diversidad de actores que las integran. Cada actor, cada grupo de actores tiene sus propias formas de interpretar la realidad, de entender el territorio, de incidir, de tomar decisiones, de transformarlo, de habitarlo, de usarlo, en función de sus experiencias de vida, ¿sí? Y de sus intereses y de las prácticas que va desarrollando en su trayectoria de vida. Fíjense que cuando estamos hablando de las áreas protegidas, hablamos de que tiene que ser un espacio definido, ¿no? Un espacio geográfico definido. Y el espacio geográfico, como tal, también incluye la dimensión temporal, porque estas percepciones de las que refiere la definición de comunidad también están contextualizadas en tiempo y en espacio. No es lo mismo cómo percibían, no sé, los serranos, las sierras, hace 100 años, 50 años, 30 años, 20 años o en la actualidad. Entonces estas percepciones también están atravesadas y se van transformando, son dinámicas en función de las necesidades actuales, de la herencia cultural
¿sí? De la herencia familiar, de los saberes que se van transmitiendo, y todo eso también integra este concepto de comunidad. Vemos que hay asociaciones elementales y agrupaciones. Las personas nos vamos relacionando por afinidad o por oposición, por distanciamiento. Y eso es propio de las relaciones humanas en general. No porque no coincidamos tenemos que descalificar otros discursos o otras formas de entender. Todo lo contrario. Y esas diferencias deberíamos entenderlas también como desafíos para pensar otras estrategias que nos permitan articular con los grupos o los sectores que piensan distinto. Porque si vamos a la dimensión ambiental, el ambiente es todo lo que nos rodea, es todo lo que nos atraviesa, es todo lo que vemos, lo que sentimos, es ambiente. Y el ambiente, por definición, es complejo y tiene tensiones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para articular con las otras partes? Imagínense si las áreas protegidas solamente dependieran de las personas que trabajamos en esas áreas, ¿no? Que en este caso somos guardaparques. Si la conservación de semejantes espacios recayera solamente en una persona, sería imposible, sería insostenible en el tiempo semejante responsabilidad. Sí, como guardaparques tenemos el desafío de ir articulando con los diferentes actores y hacer una convivencia en ese territorio, generar una convivencia a través de regulaciones, de talleres, de participación ciudadana, de construcciones de términos, ¿sí? Para trabajar, para desarrollar, para producir en el espacio. Bueno, ya sabrán que las comunidades son complejas, los actores que las integran también, y bueno, de eso se trata, poner el pecho a las relaciones humanas. Bien, la comunidad y las áreas protegidas. Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural, ya que proporcionan bienes y servicios ecosistémicos, como así también aportan múltiples contribuciones ambientales esenciales para todos los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. ¿Sí? Entonces, vivamos o no vivamos en un área protegida, directa o indirectamente estamos en relación. El aire que respiramos viene de un bosque, y si ese bosque está dentro de una área protegida, tenemos relación directa o indirecta con esa área. Cuando salimos a pasear, elegimos muchas veces como destino turístico algunos de estos paisajes tan hermosos que contienen las áreas protegidas. El agua que tomamos, cada vez que abrimos la canilla, esa agua viene de un río que aporta a un dique o a un embalse o a una vertiente, o que viene de una vertiente, y siempre el punto de inicio de ese recorrido en el ciclo hídrico son las sierras. En Córdoba son las sierras. Entonces, tarde o temprano nos encontramos ahí en relación con la Pampa de Achala o con las Sierras Chicas, que son las principales cuencas hídricas de la provincia. Entonces, no podemos negar que tenemos una relación con las áreas naturales, con las áreas protegidas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Y acá esta definición le agrego, ¿no? Lo hago bien explícito. Estas contribuciones ambientales son para todos los seres vivos, para la corzuela, para el puma, para la yarará, para el cuij, para el zorrito, para el chañar, para el molle, porque son especies, seres vivas, o sea, son seres vivos que también viven y dependen de esos ecosistemas funcionando íntegramente, ¿sí? Y las personas también, porque son una especie más dentro del conjunto de seres vivos. También como para empezar a romper con esta distancia que ponemos entre lo natural y lo cultural, ¿no? Somos naturaleza. En un escenario de calentamiento global y cambio climático tan marcado, resulta fundamental potenciar los esfuerzos de conservación y articular con los diferentes actores que conforman la comunidad o las comunidades, para pensar y desarrollar estrategias que permitan hacer un mundo más habitable para las generaciones presentes y futuras. Es una expresión también que nos pone a pensar en esto de hacer un mundo más habitable.
Vemos colapso ambiental por todas partes, pero no todo está perdido, ¿sí? Tenemos todos los días la posibilidad de con una acción, con una decisión, con una expresión, hacer que nuestro pequeño mundito inmediato sea más habitable. Hoy hay un montón de ideas que se comparten a través de las redes sociales o de boca en boca o en espacios de educación ambiental, donde nos vamos compartiendo, vamos socializando distintas experiencias que tienden a eso, a generar realidades más amorosas entre humanos, ¿no? Y nos estamos olvidando de la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. Siempre cuento que en un tallercito de educación ambiental, cuando se estaba tratando la ley de educación ambiental integral, una señora viejita, que no sé de cómo se conecta en el Google Meet, la deben haber ayudado los nietos, probablemente, dice la señora, yo crecí y me decían que los niños éramos el futuro. Yo ya tengo como 80 años y yo ya viví el futuro. Y lo único que encuentro es que seguimos repitiendo esa frase y no nos estamos haciendo cargo de nuestro presente. Bueno, la doña la clavo al ángulo, imagínense. En esto de seguir postergando la decisión y la acción hoy, seguimos pateándole las responsabilidades a las generaciones futuras, a las infancias, a las adolescencias, y hoy que somos los adultos, que estamos acá, que estamos trabajando, que estamos tomando decisiones, bueno, tenemos una responsabilidad más que clave y tenemos que dimensionar la importancia de tomar esas decisiones y de ser consecuentes con nuestras acciones justamente por esas generaciones, ¿sí? ¿Qué culpa tienen los changuitos hoy de que estemos respirando lo que respiramos, de que nuestros bosques estén como estén, de que tengamos calentamiento global, de que el cambio climático esté siendo? Bueno, nosotros y nosotras tampoco tenemos esa responsabilidad, tampoco tenemos la culpa, ¿sí? Vamos a hablar de responsabilidades, pero bueno, vamos heredando también consecuencias y sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo distinto cada día. No dejemos para mañana esas decisiones y esas acciones, porque cada granito de arena cuenta, cada gotita suma en nuestras cuencas hídricas cotidianas. Sí, tomo agua. Voy a hacer un agregado ahora, que desde el área de educación ambiental siempre promulgamos con la palabra, es lo que dice Ara, que siempre es para las generaciones futuras, pero hay que pensar que ellos nos están mirando permanentemente a nosotros, sobre todo los más pequeños. Entonces, indudablemente que hay que hacer mucho foco o hincapié en los adultos, ¿sí? Para que esos niños o niñas nos vean en nuestros actos cotidianos hacer o implementar acciones por el bien de nuestro propio ambiente, casa común, Pachamama o como querramos mencionar, Lara, porque al final siempre recargamos en ellos toda digamos, lo que tienen que hacer y ellos ya están sufriendo las consecuencias de lo que dejamos de hacer nosotros o no lo hicimos por lo que fuera. Entonces, bueno, tratar de cambiar nosotros los adultos para dar un buen ejemplo. Continúe, señora. Bien. Bueno, yo sé que muchas veces en tiempos donde la información vuela, a veces nos gana la ansiedad ecológica y parece que el escenario es desalentador. Pero créanme que somos un montón de personas en un montón de espacios haciendo pequeñas realidades habitables. Un poquitito allá, un poquitito acá, otro poquitito más allá, pero en cada territorio hay personas que están en la misma. Entonces, bueno, a través de la educación ambiental, de la comunicación y sobre todo de la escucha atenta, del registro atento de lo que está pasando en nuestros territorios, tenemos la posibilidad de identificar quiénes son esas personas y empezar a construir estas alianzas, que es de lo que va la charla, ¿no? No hace falta tener títulos, no sé, ser doctores en nada, para darnos cuenta que dependemos de la naturaleza para vivir, ¿sí? O sea, en los bosques nace el agua y nace el aire que necesitamos en nuestras células, que tenemos
en nuestras células que nos mantienen con vida. Entonces, simplemente hablar de eso, bueno, ya estamos compartiendo, y compartir significa hacer parte a otros y a otras de esto, ¿sí? De esto tan valioso, de esta información, de este mensaje tan valioso. Hay un montón de herramientas de difusión, de comunicación ambiental, de educación ambiental, de interpretación ambiental, que suman, pero el simple hecho de sentarnos a ver qué pasa en la naturaleza, identificar qué es lo que nos está comunicando ese paisaje, bueno, ya es un disparador para poner el cuerpo en movimiento y hacer algo por la conservación de ese lugar, ¿sí? Ya sea en la plaza, en el barrio, en la escuela, en la casa, en el área protegida de mi localidad, ¿sí? Pero todo el tiempo tenemos la oportunidad de contribuir con un granito de arena a la conservación de lo nativo, ¿sí? Y lo nativo es lo cultural y lo natural. Bien. Ups. Bueno, ¿qué otras relaciones podemos encontrar entre las comunidades y las áreas protegidas? Bueno, vamos a ser optimistas y vamos a mencionar algunas. Después ustedes, si quieren, pueden intervenir y sumar con sus aportes, compartiendo otras. Las áreas protegidas son espacios para la construcción de vínculos humanos sensibles respecto a los valores naturales y culturales que resguardan las áreas protegidas, ¿sí? O sea, las áreas nos permiten eso, generar espacios de encuentro con esos valores y resignificarlos, y construir vínculos sensibles, porque si no nos encontramos con esos escenarios, muchas veces perdemos esa sensibilidad. Y lo que nos hace sensibles es el encuentro. También son una oportunidad para el desarrollo de educación e interpretación ambiental como estrategias para promover la conservación. En esto de no pensarlas como islas, las áreas protegidas tienen ese potencial. Pueden ser escenarios en los que desarrollamos educación e interpretación ambiental para promover, para contagiar la conservación de ese espacio. Si las áreas protegidas son islas inertes, no tienen nada que ver con las realidades de las comunidades locales. Entonces las comunidades tienen que ser protagonistas también en la conservación de esos ecosistemas. El reconocimiento de las relaciones ecológicas que suceden entre los ecosistemas naturales y las comunidades humanas. Las áreas nos ofrecen eso, digamos, un escenario para reconocer las relaciones ecológicas, ¿sí?, que nos mantienen con vida. Las relaciones ecológicas de las cuales dependemos para trabajar, para vivir, para habitar, para desarrollarnos, para crecer, para producir, para cocinar, para calefaccionarnos, para construir. Los minerales y los áridos que se obtienen de la naturaleza también son parte de las relaciones ecológicas. Hablamos comunidad-naturaleza, ¿sí? También tiene que haber criterios para que eso suceda, pero bueno, todos y todas vivimos en una casa construida y que esos insumos vienen de algún lugar, y ese lugar es la naturaleza. Bueno, también son escenarios para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas de bajo impacto ambiental. Sí, no podemos pensar el turismo tradicional dentro de las áreas protegidas, porque si decimos que las áreas protegidas conservan valores de importancia crítica, nuestras prácticas turísticas y recreativas, o las que promovamos o las que se desarrollen, tienen que ser en armonía con ese espacio, ¿sí? Las áreas protegidas también, no las áreas protegidas, todo lo que sucede en esos ecosistemas que están contenidos dentro de las áreas protegidas son contribuyentes a la salud, a la calidad de vida y al bienestar de las personas. De las personas por mencionar una especie, pero en realidad a la salud, a la calidad de vida y el bienestar de las especies. Las áreas protegidas tienen muestras representativas de la diversidad biológica y cultural que se expresan en los paisajes cordobeses, ¿sí? Nuestros paisajes cordobeses son paisajes típicos. Vayamos, bueno, se nos infla el pecho a decir, sí, las sierras de Córdoba, los ríos de Córdoba, y tienen que ver con esta diversidad cultural también asociada a la diversidad biológica. Tenemos una provincia tan diversa,
que bueno, también es un llamador para un montón de visitantes que vienen a conocer la provincia, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos negar que también el turismo como actividad económica y productiva, bueno, atrae a estos escenarios un montón de personas que vienen desde diferentes puntos del país y de otros países muchas veces. Bueno, ¿qué escenarios, qué diversidad biológica y cultural vamos a mostrar? ¿Qué mejor que lo nativo, ¿sí? Para mostrar. Bueno, hay que, eso, revalorizar, resignificar lo nativo y empezar a hablar de lo nativo. Bueno, ¿qué más? Las áreas protegidas y la comunidad también nos dan pie para pensar el compromiso ambiental que asumimos con las generaciones futuras. ¿Qué vamos a hacer en este presente para garantizar o para brindar garantías ambientales a los que vengan? También representan estrategias para la mitigación del cambio climático. El cambio climático, este gran monstruo del que se habla tanto en los medios de comunicación y que está generando desastres en distintas partes del planeta. Bueno, a nivel local tenemos áreas protegidas con ecosistemas nativos y con ecosistemas en distintos salud, pero ecosistemas naturales al fin, que están contribuyendo a mitigar ese cambio climático por todos estos valores o todas estas contribuciones que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Las de soporte, las de regulación. No hace falta mucha tecnología para cuidar un árbol, no hace falta mucha tecnología para proteger un parchecito de bosque. Necesitamos voluntad, intención, conciencia, sensibilidad, registro con eso, porque eso directa e indirectamente está contribuyendo a mitigar el cambio climático, ¿sí? Un arbolito, una plantita, un yuyito, cada cosa en su lugar, cada cosa en ese rompecabezas natural suma. Las áreas protegidas también conservan las cuencas hídricas que proveen de agua a gran parte de la población de la Córdoba, y es de Córdoba o de la provincia de Córdoba. Y el agua es el insumo vital fundamental para la vida, ¿sí? Es el recurso necesario para cada día, para sostener la vida. Entonces, bueno, si nuestras cuencas hídricas dependen de nuestros bosques, hagamos algo por nuestros bosques, hagamos algo para conservar el agua que nace ahí en esos bosques, o en los pastizales de altura, que también podríamos definirlos como un tipo de bosque particular. Bueno, son espacios de preservación de los ecosistemas nativos, de la provincia y de la biodiversidad asociada que los caracteriza. Esto que mencionábamos también hace un ratito. Bueno, si te vas para el noroeste cordobés, bueno, el pan caserito hecho ahí con algunas leñitas de jarilla es típico del noroeste cordobés, y solamente la persona que vive y que habita ese lugar entiende por qué hacerlo así. Qué sabor, qué particularidad, qué especificidad le brinda hacer con un poquitito de jarilla el pan casero o el cabrito, en su efecto. La gente de Achala, ¿sí? Que miran el cielo y ya saben cuándo viene la tormenta, cuándo se va la tormenta, cuándo llega el frío, cuándo llega el calor. Bueno, esa biodiversidad es la que caracteriza, esa biodiversidad cultural y natural es la que caracteriza los territorios. Estén dentro o fuera de las áreas protegidas, estamos en relación con eso nativo, ¿sí? Bueno, son una oportunidad de promover la sostenibilidad en los usos productivos y en las actividades humanas que favorecen el desarrollo social y económico en relación a las áreas naturales protegidas. Y acá remarco y destaco el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad implica una articulación equilibrada entre tres componentes fundamentales: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental, ecológica, ¿sí? Estas tres partes tienen que estar en dinámico equilibrio, articuladas de manera tal que podamos pensar un presente y un futuro sostenible.
No podemos seguir interviniendo de la manera en que intervenimos sin racionalizar y sin dimensionar las consecuencias que eso nos está generando en lo inmediato y de las complicaciones que también nos puede generar en un futuro inmediato, ¿sí? Bueno, las personas necesitamos trabajar la tierra, tener actividades económicas que nos generen ingresos. Bueno, y si en relación a las áreas protegidas, eso tiene que estar regulado para que justamente ese equilibrio de que hablamos entre las tres patas, entre las tres partes de la sostenibilidad, exista. Si algo se desequilibra o se va o se potencia o se agranda uno de esos globos un poquito más que el otro, ese equilibrio no existe y empezamos a hablar de algo distinto que no es sostenibilidad, ¿sí? Es otra cosa. Pero para que haya sostenibilidad tiene que haber un equilibrio entre la dimensión social, económica y ecológica. Bueno, también son una oportunidad para reflexionar estas relaciones, digamos, entre la comunidad y las áreas protegidas, son una oportunidad para reflexionar sobre las problemáticas ambientales locales y proponer soluciones a escala territorial. No podemos cambiar la realidad ambiental a escala global, pero sí podemos incidir, influir, proponer, construir, promover transformaciones a escala local, ¿sí? En el parchecito de bosque que tenemos, como dije hace un ratito, en el patio, en la vereda, en la plaza, en la escuela, y son nuestros aportes a la causa. Y las problemáticas ambientales, podríamos estar hablando toda la tarde de la cantidad de problemáticas ambientales, pero la intención no es seguir desanimándonos, sino por el contrario, contagiar las ganas de pensar y de hacer distinto, ¿sí? A la Meli me parece que la conozco también. ¡Hola, Meli! Bien, y cuando hablamos de territorio, por definición, como hablamos de las comunidades y del ambiente, el territorio es otro concepto complejo que expresa tensiones y territorialidad. Entonces, bueno, tenemos que ser humildes muchas veces con nuestras formas de entender y de interpretar las realidades, aprender a escuchar y ver qué encuentro en los otros discursos que puede ser un potencial nexo con estas ideas que promueven la relación de lo nativo, ¿sí? Es muy fácil hablar entre los que pensamos distintos, pero es muy difícil el ejercicio de escuchar sin caer o en el rechazo de las opiniones divergentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos un gran desafío como humanos, como personas, que, bueno, cada quien verá en qué momento lo asume, pero la conservación es colectiva, la conservación es generando alianzas con las comunidades, con sus actores, con las diferentes formas de entender los territorios, porque en todas tenemos que encontrar algo que aporte la conservación. No voy a caer en la romantización de la conservación, porque no es así, eso no sucede, pero les invito a que encuentren siempre esa lucecita de esperanza, hoy por ejemplo en los aromitos en flor, pero capaz que mañana en el río, capaz que en el verano sea en una lluviacita, en la carqueja, en algún frutito de chañar, encontremos en lo simple esa lucecita que nos mantenga con el deseo vivo de hacer conservación. No hace falta ser guardaparques, hace falta ser personas sensibles para conservar lo nativo. Bueno, y acá les comparto una frase de un libro hermoso que estoy leyendo que se llama Afectividad Ambiental y que me parece que es significativa en estos tiempos y dice esto. En el rizoma de la vida, cada línea está siempre moviéndose, entrelazándose con otras líneas que también se mueven, deshilachándose aquí e hilachándose allá, tejiendo en conjunto la gran trama de la vida. Esas líneas somos las personas, esas líneas son los demás seres vivos con los que compartimos este espacio, este tiempo,
y estamos en permanente movimiento, en permanente transformación. Nos vayamos juntando, hagamos ovillitos de muchas líneas ahí entrelazadas que nos permitan tejer, ¿sí? o construir una trama de vida mucho más amorosa, ¿sí? Mucho más armoniosa, porque sin esa trama el resto no se sostiene. El bosque es un gran maestro, el bosque nativo es un gran maestro, que también es un ejemplo de cómo esta gran trama de la vida se sostiene, y cómo se hilacha y se deshilacha y se mueve y se regenera con dos estrategias tan alucinantes, que son la resiliencia y la resistencia, ¿no? Bueno, prendamos el bosque, nos sentemos ahí a tomar un mate mirando y viendo y observando y contemplando qué hace, cómo estar en convivencia, con tanta armonía. Volvamos al bosque, volvamos a los bosques, nada. Hay mucho para enseñar y están ahí. Gratuitamente nos enseñan eso. Y confíen también, confiemos también en la inteligencia y la sabiduría que tienen esos bosques, porque ahí está la respuesta muchas veces. No solo en los libros y en buenas ideas lo podemos tener. El bosque nos está comunicando permanentemente lo que hace falta, lo que necesita para seguir estando ahí. Y lo hace independientemente de nuestra intervención, muchas veces, ¿no? Confiemos en las semillas, en las espinas, confiemos en el rocío. Yo ya me pongo romántica, aunque dije que no quería romantizar la conservación, pero bueno, es lo que a mí me mantiene motivada y con vida para seguir haciendo lo que hago. Así que, bueno, eso, tejamos tramas que sean amorosas, que sean ambientalmente armoniosas, con nuestras prácticas, con nuestras decisiones en casa, podemos también contribuir a la conservación de lo nativo. Y bueno, eso, nada, nos mantengamos ahí en movimiento. Y les comparto también esto, que lo uso siempre, porque para mí fue muy representativo en una actividad de educación ambiental. Sin querer queriendo, estábamos hablando y haciendo un montón de actividades, y algún changuito de primer grado se ve que estaba aprendiendo a escribir y dejó ese mensaje en el pizarrón del aula. Bueno, ojalá seamos nosotros y nosotras esas semillas despiertas que generen los bosquecitos del futuro. Así que, bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Puedo seguir hablando un montón, pero prefiero también escucharles. Eso. Bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, puede habilitar el micrófono directamente y le consultamos a Ara, o aportar alguna experiencia, conocimiento y demás. Los escuchamos. Profe Ara, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Quién anda hablando por ahí? Caro, de Soto. Profe, nada, excelente como explicaste, la verdad que sos una genia, una grosa. No sé qué tenés, pero llegás. Nada, quería decirte que me sumé a esta charla porque, no sé, que hiciste un clic ahí. Entonces, nada, creo que soy una más ahora de las que van a correr del asado. Gracias, Caro, gracias. Bueno, Caro cuenta ahí, hace referencia a una anécdota, que también siempre la cuento, porque muchas veces fui censurada en las reuniones familiares y en los asados familiares por hablar de lo nativo. Bueno, tarde o temprano, a cada quien le va cayendo la ficha, no hay que apurar los tiempos de nadie, porque necesitamos vivir conscientemente esos procesos. Y en algún momento el bosque se nos revela y nos muestra lo maravilloso que es.
Así que no importa si son corridos de los asados familiares, anímense igual a encontrarse y acercarse al bosque, que no van a estar solos, que va a haber aromitos, que va a haber palitos amarillos, algún quiz dando vueltas, también para acompañarles, aunque nos creamos solos, bueno, no estamos tan solos, ya van a ver. Gracias, Caro. Respecto a la asistencia, que ahí estoy leyendo en el chat, no hace falta que coloquen sus datos, ya tenemos los datos desde la ficha de inscripción o el formulario de inscripción, así que los tenemos desde ahí y ahí mismo en esos correos les vamos a enviar el certificado. Mientras tanto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, les contamos que los próximos 2 lunes también tendremos charlas en el mes de la conciencia ambiental. María Angélica, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, bueno, es un gusto estar con ustedes y con la profe Ara. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. Yo hace mucho que no venía aquí al campo, estoy en las sierras de Guazapampa, y ayer venían mis vecinas y me preguntaban, profe Ara, ¿cómo podemos armar un espacio, un bosquecito? Nosotros sierras tenemos, y ellas me decían, vos que saliste o que tenés la oportunidad de estudiar, ¿cómo podemos crear? Porque vivimos entre las sierras, y porque yo vuelvo y quiero generar estos espacios, estos bosquecitos. Mis mismas vecinas, las que viven a la vuelta, me preguntaban cómo organizarnos. Eso te quería decir. Bien, bueno, hermosa la pregunta. Hola, Mari. Bueno, a mí se me ocurren muchas ideas. La primera es, bueno, en esto de identificar en qué situación está ese espacio y ver qué nos comunica el paisaje ahí, cómo está. Y después también observar un poquito más ahí alrededor, bueno, a ver qué está pasando. ¿Qué flores hay? ¿Qué árboles? ¿Qué arbustos? ¿Qué yuyitos hay cerca? ¿Cuáles son los bichos que van y vienen? Bueno, ahora en época de primavera, todo lo que aparece medio apagado durante el otoño y el invierno empieza a tomar color, ¿sí? Entonces, bueno, identificar cuáles son esos colores, cuáles son esas especies que empiezan a aparecer y yo tomaría como referencia eso, ¿no? Si tenés, por ejemplo, un parchecito y tenés moradillo, un palito amarillo, no sé, alguna florcita de papel, ver qué hay, hacer como una foto y empezar a estudiar esa foto. Bueno, y empezar a dejar que los polinizadores hagan lo suyo primero, que las aves hagan su trabajo, y después sí se puede darle ahí un ayudín, por ejemplo, se pueden germinar semillitas locales. Esto también es importante cuando pensamos en remediación o en propuestas para recuperar algunos ecosistemas naturales a pequeña escala. Es importante que trabajemos con semillas locales, ¿sí? Porque la semilla local evolucionó conforme a las condiciones ambientales de ese lugar. Por más que hablemos del algarrobo negro como especie, no es lo mismo el algarrobo negro que podemos encontrar en Soto o en Guazapampa que el algarrobo negro que podemos encontrar si es que lo encontramos, en Altagracia, por ejemplo. Entonces, bueno, cada región tiene sus propios climas, sus propios fenómenos, sus microclimas. Las especies van, imagínense, o sea, como hacemos los humanos, ¿no? También nos vamos adaptando a las circunstancias. Entonces, la recomendación es, cuando empiecen a aparecer los frutos, que los frutos aparecen después de que las flores fueron polinizadas, generalmente a partir de enero, febrero, marzo, es una buena fecha para ir a juntar frutitos.
Hay criterios, si quieren después se los puedo compartir, también criterios para hacer la recolección de frutos, de semillitas, en realidad, germinar, y esto es armarse de paciencia. Siempre digo, los apurados somos los humanos en realidad, porque el bosque sabe perfectamente qué tiene que hacer, cómo hacer para volver, para regenerarse, para recuperarse, para estar saludable. Pero el apuro lo tenemos nosotros, nosotras como especie, que tenemos los minutos contados si no hacemos algo. Pero, bueno, eso, ¿no? Que lo charlamos en otro momento. El algarrobo sabe perfectamente cuánto crecer, cuándo crecer, hacia dónde crecer, porque está en comunicación armónica con su entorno. Y si sabe que viene un año de sequías, y probablemente tenga más espinas de lo habitual, y menos hojitas, y genere frutos más robustos para que aguanten esa sequía. Entonces, bueno, es eso, observar. No hay recetas, pero es observar lo que tienes alrededor, y si vamos a hacer una intervención, que sea lo más situada posible. Y cuando pensamos en la recolección de las semillas, no nos olvidemos de que esas semillas son alimento de otras especies. Y cuando hablamos de que nos queda poquito bosque nativo, bueno, también quiere decir que queda poquito alimento, poquito hábitat, poquito refugio para las otras especies. Entonces también tiene que ser con un ejercicio de responsabilidad consciente. Toda intervención genera una transformación. Bueno, ¿qué transformaciones o qué impactos queremos generar? Más allá de la buena causa de querer reforestar, lo hagamos con esa conciencia, con semillas locales, con cierto criterio de recolección, que tengamos la certeza de que esas plantitas que germinen, cuando sean plantadas, haya un seguimiento, un cuidado, un monitoreo, una atención, porque son seres vivos también, ¿sí? Así que bueno, mi invitación es esa. Primero salir a ver qué hay, qué encuentro, qué onda, qué dice el paisaje hoy. Y después empezar a ver, ¿no? Para que un árbol crezca, tiene que estar en comunidad con otras especies, que son las especies que conforman el sotobosque, y que ese sotobosque muchas veces está olvidado, está estigmatizado, ¿no? Como algo malo, como el yuyo, la maleza, algo que hay que sacar. Pero, bueno, es parte de la comunidad del bosque, ¿no? Entonces, si vamos a plantar árboles, no nos olvidemos que también existen arbustos, también existen las herbáceas, que también hay flores, ¿sí? Que son propias de lo nativo, del ecosistema natural nativo, que también tienen que estar presentes para que haya un equilibrio, ¿sí? Bueno, eso. Yo me fui por las ramas del molle. No sé si saqué la duda o puse más dudas que respuesta ahí, María. Pero bueno, eso. Y salir a caminar ahí, poner los pies en la tierra, que nuestro corazoncito vibre con esos pasos, ¿no? Que son los pasos que también vibran en sintonía con el corazoncito del Pacho, como dice la cima acá, ¿no? De la naturaleza. Nos volvamos a encontrar con la naturaleza para saber qué está pasando, qué nos está pasando. Bien, como naturaleza que somos. ¿Alguna otra duda? Ari, acá María Sol dice que es de Villa Huidobro y le gustaría saber sobre bibliografía o estudios referentes a la zona del Caldén. Bueno, nosotros tenemos ahí también nuestra área natural, que hay compañeros guardaparques, así que María Sol, te invitamos a que nos escribas un correo, al correo mismo donde te llegó el link para que te conectes, así nosotros hacemos de nexo con Mariana Mateo, que es la guardaparque de ahí de la zona del Caldén, y ella te puede compartir información, incluso también, bueno, no sé si vos sos docente, se pueden articular charlas con las escuelas primarias o secundarias, o viceversa, visitas a la reserva también. Bueno, hermosa la charla, Ara, más ideas para multiplicar con los estudiantes, y no hay más preguntas. Bien, buenísimo. No sé si sale con eco ahí. Sí. ¿Sigo hablando? Bueno, y la invitación es a eso, ¿no? A que nos animemos.
a que salgamos, viste, de este estado ahí como de impotencia